Vale, pues en el día de hoy, desde el portal de negocios de la Cámara de Comercio de Madrid y junto a nuestro proveedor homologado Wavex, hemos organizado esta jornada que consiste bueno, pues en cómo conseguir dinero para vuestros proyectos de inteligencia artificial y desde una forma práctica, cómo va a ser ese programa Red IA del 2025. Hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencia a Julio Melero, ingeniero en informática y reconocido exponencial con amplia experiencia liderando procesos de transformación tecnológica en grandes organizaciones. Es fundador de Wavex y Chief Innovation Officer de Alastria, la principal asociación de blockchain de Europa, donde lidera proyectos en identidad, trazabilidad, veracidad de información, ciberseguridad, inteligencia artificial aplicada a la resolución de problemas complejos, etcétera. Con una trayectoria destacada en innovación, ha sido CTO en BBVA, impulsando Bizum, y ha ocupado cargos clave en Repsol, Banco Santander, Iberia. Además, es profesor en instituciones importantes como ISDE o de Vale y también coordina el desarrollo de ISBE, Infraestructura de Servicios Blockchain de España, con una iniciativa clave para el futuro tecnológico del país. Queremos que esta sesión sea interactiva, por lo que os pedimos, y yo personalmente, que hagáis preguntas, que aprovechéis el taller, que no os quede ninguna duda, aunque después vais a recibir información y vamos a estar conectados para que en ese acompañamiento pues podéis resolver vuestras dudas y con el objetivo principal de ayudaros. Eh, Además, podéis aprovechar el chat para realizar cualquier consulta y dirigiéndolas bueno, pues a mi atención o sí, directamente, para que puedan ser respondidas de manera ordenada y nada más, animaros a compartir también vuestras experiencias o casos prácticos que estén relacionados con el tema de hoy. Y sin más, pues doy paso a Julio y nada, espero, bueno, después cuando acabemos volveré a conectarme y haremos un breve resumen de lo que hemos visto hoy, ¿vale? Julio, cuando quieras. Muchas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Mar. Y, por supuesto a la cámara. La verdad es que la presentación, Raúl, gracias a ChatGPT cada vez es más fácil presentarme, ¿no? Pero bueno, creo que has olvidado lo más importante y es que me considero gran amigo de cámara y por ende estamos aquí hoy, ¿no? Que estamos dándole continuidad a esa relación de colaboración que establecimos prácticamente hace ya un año y que empezamos a darle visibilidad, pues prácticamente, si mal no recuerdo, hace exactamente 4 meses, ¿no? No sé si alguno está repitiendo, pero hace exactamente 4 meses y medio, a través de, evidentemente, TIC Negocios y Cámara de Comercio de Madrid, en esta misma plataforma dábamos difusión a una ayuda que era de bastante interés, ¿no? En concreto, una ayuda que estaba financiada, bueno, subvencionada al 100% por la Comunidad Autónoma de Madrid, la cual lo que hizo fue incentivar el desarrollo de soluciones de casos de uso que usaban tecnologías descentralizadas, ¿no? Como todo lo que hay en torno a lo que es el blockchain, más allá de las criptomonedas o de los tokens que a lo mejor ya vais escuchando durante un tiempo, ¿no? Ese webinar muy parecido a este que celebramos en abril, ya tuvo su impacto porque vosotros, la comunidad que representáis a Cámara de Comercio, os interesasteis en un número bastante relevante y desde Cámara y Wavest os dimos ese acompañamiento que os compartiremos al final, ¿no? Hoy es prácticamente un ejercicio muy parecido al que hicimos en abril y que estad muy atentos porque vamos a hacer con bastante frecuencia, ya que ahora mismo, a pesar del contexto geopolítico y macroeconómico que estamos viviendo, hay una cantidad ingente de fondos públicos que se tienen que liberar y además muy focalizados a unas aristas o a unas dimensiones específicas, ¿no? A pesar de los vaivenes políticos, ¿no? Y estamos viviendo un momento muy dulce en cuanto a dinero público a disposición de la empresa e incluso, ya veréis que en algunos casos, incluso hasta de las administraciones públicas, ¿no?
Hoy vamos a compartir, yo os digo, estar muy atentos porque posiblemente en un par de semanas pues vamos otra vez a lanzar una convocatoria parecida a esta. Hoy vamos a difundir esta ayuda, en concreto la ayuda se llama Redia, lo tenéis ahí en el centro que bueno, pertenece y está siendo subvencionada por Red.es, ¿no? Y no os confundáis, que no lleve a confusión lo de IA, ¿vale? Porque claro, hoy si no decimos inteligencia artificial, pues prácticamente es que no estamos en el mundo, ¿no? Da igual que vayamos a comprar el pan o que vayamos a comprar cualquier tipo de alimento, o unas gafas, por ejemplo, ¿no? Si no decimos inteligencia artificial, parece que no va con nosotros, no va con la situación actual. Pero este programa lo que hace principalmente, como ahora veréis, ¿no? Este programa lo que hace principalmente es regar con financiación, llevar a cabo un proyecto de transformación digital de la compañía, usando o no usando la inteligencia artificial, pero por supuesto se pueden usar otro tipo de tecnología, ¿no? Principalmente es incentivar, animar, ¿no? a llevar a cabo esos proyectos de transformación, esos proyectos de innovación pragmática dentro de la compañía que, por cuestiones del P&L, la cuenta de resultados, el presupuesto en el que vamos, ¿no? No nos atrevemos a dar el paso, ¿no? Y esta ayuda viene, evidentemente, a dar ese espaldarazo, ¿no? Yo voy a dar un poco lo que es la visión general de esta ayuda, ¿vale? Y ahora nuestro colaborador, ¿no? José Luis Soto, va a entrar en detalle para daros las claves fundamentales de esta ayuda, porque además hoy no venimos a contaros una ayuda, os vamos a contar dos ayudas en una, ¿no? Y es que esta convocatoria se divide en dos tramos, ¿vale? O en dos partes. La primera es de propósito general, donde cualquier proyecto de innovación y de transformación digital debidamente justificado se expone a una financiación del 100%, ¿vale? Ahora veremos esto, vamos a desgranarlo ahora, del 100% del presupuesto solicitado, es decir, está preconcedido al 100% en su financiación, y de esa financiación hasta el 60%, hasta 60%, vuelvo a recalcar esto, es a fondo perdido, es subvención 100%, ¿no? Intensidad al 60%, de ese 100% que está financiado, pues el 60%, como ahora veréis, es subvención a fondo perdido. Es decir, ese dinero, evidentemente, no hay que asumirlo, ni por supuesto hay que aportarlo, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir, y aquellos que tengáis experiencia así también lo veréis, sin duda es el programa de ayudas con financiación pública, por supuesto, evidentemente, de los fondos de recuperación, más atractivo que existe a día de hoy, ¿no? Porque además las cuantías van desde 4 millones de euros, como ahora veréis, desde 400.000 euros hasta 5 millones de euros. Incluso podéis presentar, bueno, todos los proyectos que consideréis, pero solamente van a ser subvencionados dos. Y esta es la convocatoria de carácter general, ¿vale? Que son 130 millones de euros, ¿vale? Y por supuesto tenemos muy poco tiempo porque la convocatoria salió en verano, como está ocurriendo últimamente, pero la fecha de presentación de solicitudes acaba el 30, ¿vale? Yo estoy dando esa visión general. Y luego tenemos otra que tiene 50 millones de euros, que es específicamente para el ámbito de la salud, ¿vale? Pero ahora quiero que tanto José Luis como yo maticemos un poco lo que significa salud, ¿vale? Porque salud no es que nos focalicemos en hacer arcos de iglesia, como por ejemplo el diagnóstico instantáneo basado en inteligencia artificial con computación cuántica para identificar preventivamente una enfermedad mortal. No, no. O sea, ya veréis ahora cómo se trata principalmente, por supuesto, esto, ¿no? Pero también se trata de soluciones muy pragmáticas que se puedan aplicar, por ejemplo, a un centro de salud y que ayude pues al reciclado de medicamentos o a la mejora del tiempo de espera, etc, etc, ¿no? Ese tipo de iniciativas también encaja dentro de la parte de salud, ¿vale? Bueno, yo creo que sin más dilación no se me olvida nada ahora a nivel de visual, y por supuesto, ¿no? ¿Por qué estamos aquí nosotros, ¿no? Tanto cámara como Wavest? Porque os ofrecemos evidentemente ese acompañamiento más allá de la difusión, os ofrecemos ese acompañamiento altamente cualificado y garantista de ayudaros en la redacción de la memoria, por supuesto, evidentemente, en la ejecución, ¿no? No quiero que os abrumen los números, porque vamos a poner un ejemplo de una ayuda recientemente cerrada, ¿no? Para que veáis un poco la magnitud y la oportunidad que tenéis. En enero de este año, bueno, en diciembre del año pasado,
el Mintur lanzó la convocatoria, no sé si es el Mintur, pero creo que es el Mintur, lanzó la convocatoria, bueno, la SEDIA en concreto, lanzó la convocatoria del espacio de datos, ¿vale? La convocatoria 2 y 3, dos convocatorias en una, de nuevo otra vez, una convocatoria de 111 millones de euros, fondos públicos, muy parecida a esta, pero sin el 100% de la financiación, solo hasta el 60% de la subvención. Vale, cuando, cuando se publicó, evidentemente, hubo mucho entusiasmo y acabó el 31 de enero. Aproximadamente un mes después se publicaron públicamente, la redundancia, bueno, la intensidad que se había solicitado, ¿no? Bueno, en ese tramo, o sea, hasta ese estadio, ¿vale? En el que se analizan todas las peticiones que habían sido recibidas, ya había desierta cerca del 44% de la ayuda, es decir, 46 millones de euros no iban a tener destino. Después de la resolución, que ha sido ahora en julio y ahora están con las liberaciones de los fondos, ¿vale? Ese tramo de ayuda desierta ha subido al 58% de millones que no se han podido asignar a proyectos porque no se han presentado o no se han presentado. Mayormente no se presentaron, de ahí el 46%, y después, evidentemente, pues no se presentaron con la solvencia o con garantías suficientes, ¿no? Ahí es donde está la propuesta de valor que queremos ofrecer conjuntamente Cámara y Wavest, ¿vale? Bueno, creo que me he cedido un poco de tiempo. Ahora vamos a dedicar aproximadamente unos 20-25 minutos máximo a daros el detalle de estas dos ayudas a través de nuestro colaborador José Luis Soto y a partir de ese instante, es decir, más o menos a menos 20, dejaremos que, por favor, nos trasladéis, incluso ya lo podéis hacer, nos trasladéis vuestras preguntas y luego os contaremos al final del todo los siguientes pasos. Así que, por favor, José Luis, si puedes, te cedo el micrófono y Genial. empezamos con el detalle. Genial, pues bueno, en primer lugar, muchas gracias por dejarme este espacio para compartiros las características de esta ayuda, ¿vale? Yo soy José Luis Soto, trabajo como consultor en el departamento de Grants en Aiming y bueno, tengo aproximadamente unos 10 años de experiencia y mi objetivo pues es que un poco con esta presentación aterricéis, ¿vale? ¿Qué tipo de proyectos están buscando en esta convocatoria de Red.es? Las claves, las que ya ha dado Julio, ¿vale? Vamos a centrarnos ahora en la convocatoria, digamos, de ámbito general, la que incluye todos los sectores, salvo esas actividades sanitarias del proceso. Entonces, para simplemente como pincelada, ¿vale? ¿Qué son las actividades sanitarias? ¿Qué es lo que no está incluido en esta convocatoria? Tal cual el organismo define como actividades sanitarias todas aquellas áreas del proceso asistencial, hablamos de prevención, de predicción, prevención, atención y seguimiento, también de investigación clínica, biomédica, farmacológica, gestión del sistema sanitario y en definitiva, también sistemas de respuesta ante situaciones de emergencia, ¿vale? Todos aquellos proyectos que dentro del ámbito de salud humana pueden estar en cualquiera de esa tipología, tener en cuenta que saldrá una convocatoria que estamos pendientes de que sea publicada por Red.es y que sí que sabemos o adelantaron que será una convocatoria que tendría plazo de cierre a mediados de octubre. Entonces, ahora mismo no está abierta, no está publicado todo el detalle, pero tened en cuenta que en las próximas semanas es previsible que se publique esa convocatoria y os ampliaremos esa información, ¿vale? Entonces, volviendo a la convocatoria que tenemos ahora sobre la mesa, ¿vale? La convocatoria que tenemos ahora sobre la mesa, ¿qué tipos de proyectos está buscando? No sé si estáis familiarizados o no con, digamos, la naturaleza de los proyectos de I+D+I, simplemente muy por encima. Tenemos la I de investigación, la D de desarrollo y la I pequeñita que es innovación tecnológica. Aquí donde estamos poniendo el foco es en la D, en el desarrollo experimental. Buscan proyectos de desarrollo experimental que se materialicen o que terminen en qué, que terminen en una creación de un prototipo, una realización de piloto o la validación en condiciones reales de funcionamiento de esa solución que estamos desarrollando. Es decir, aquí lo importante, si también conocéis los TRLs, ¿vale? Los grados de madurez tecnológica, lo que están buscando son proyectos que terminen en TRLs entre el 6 y el 8. Proyectos que ya toquen datos real, ¿vale? Están buscando desarrollos
muy encaminados y ahora lo veréis también cuando pasemos por los criterios de valoración, de cómo puntúan, cómo vamos a puntuar en esa convocatoria, cómo mercado tiene una importancia equiparable, incluso un poquito más que la parte técnica, ¿vale? Entonces, dicho esto, ya también adelantaba Julio qué dotación contempla esta convocatoria: 130 millones de euros que se reparten ¿cómo? Se van a repartir en función de las comunidades autónomas. Lo que han hecho ha sido identificar 3 tipos de regiones: las regiones menos desarrolladas, que son las que veis en verde a la derecha en el mapita, las que están en transición, y las más desarrolladas. Las más desarrolladas son las que podéis ver: Madrid, las de azul oscuro, ¿vale? Entonces, esos 130 millones se reparten en en esas regiones de la forma que veis ahí: 47, 40 y 43. Entonces, cuando presentamos un proyecto, lo que estamos haciendo es se compite dentro de esa región con todos los otros proyectos que hayan sobre la mesa en el organismo. Y como sabéis, aquí lo que hagamos es una concurrencia competitiva. Entonces lo que hacen es se ordenarán por valoración, por orden de nota, esas solicitudes, e irán en cada una de esas regiones hasta agotar presupuesto por orden de lista, ir dotando fondos. ¿Qué pasa si sucediese que en alguna región, por ejemplo la desarrollada o en transición, sobrasen fondos en una de esas regiones? Que el organismo traspasará esos fondos a las regiones menos desarrolladas en primera instancia. Y si se cubrieran los proyectos de las menos desarrolladas, entonces a la siguiente, en transición. Lo digo porque los 47 millones que veis ahí en Andalucía, si hubiera excedente en algunas otras regiones, se incrementarían, ¿vale? Digo, por lo tanto, si estamos presentando proyectos en esas regiones, pues tendríamos todavía una mayor financiación disponible. Beneficiarios. Bueno, Luis, sí, un segundo, un segundo. sí, sí. Perdona. Habla de los beneficiarios y ya entonces yo matizo. Vale, dale, por favor. Vale, sí, no, es que me he pasado el plazo de solicitud, ya lo sabéis, lo acabamos de comentar: 30 de septiembre a las 12 horas. En ese instante va a cerrar la ventanilla, por lo tanto quedan 2 semanas y media, creo que más o menos. Beneficiarios, únicamente empresas, pymes y grandes empresas. Aquí simplemente puntualizar: si alguno de vosotros habéis estado consultando bases, convocatorias, simplemente porque no se genere lío, ¿vale? El organismo, las bases que aplican a esta convocatoria son las mismas que ya aplicaron a la convocatoria de 2021, al antiguo red.es. Lo que pasa es que luego viene la convocatoria como tal, el documento de convocatoria, que lo que hace es define quiénes son los beneficiarios. Entonces, en las bases, si vais a las bases, veréis que estaban incluidas asociaciones, fundaciones, etcétera, etcétera. Pero ojo, porque es la convocatoria la que marca el detalle de quiénes son los beneficiarios, y ahí viene a excluir a esas empresas públicas, asociaciones, fundaciones. Entonces, que no haya dudas. ¿Quién se puede presentar? Empresas, pymes y grandes empresas, sin independencia del tamaño de empresa, pero el resto queda fuera, ¿vale? Julio, no sé si querías comentar entonces de esta parte. A ver, que se me ha ido el dedo. Sí, Sí, quería matizar, bueno, quería comentar una reflexión relevante, ¿vale? Estamos en Madrid, porque estamos viendo que estamos un poco descompensados. Bueno, esta ayuda nos permite, por un lado, evidentemente, tener esperanza. Es decir, es que si no entro en Madrid, no entro, no. Ya veis que mm, desde nuestro punto de vista está bastante descompensada la distribución de la ayuda, ¿vale? Porque ya sabemos que no solamente es Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, con 47 millones de euros, es una auténtica barbaridad en función de lo que han pasado con otras ayudas, ¿no? Entonces, más allá de que podamos tener un scoring más arriba o más abajo, posiblemente haya una parte que quede desierta en las otras dos cestas, ¿vale? De distribución de ayudas. Y entonces, aunque quedemos un poco más abajo, pues en una segunda revisión, ¿vale? Podríamos ser agraciados, ¿vale? En segundo lugar, bueno, es que yo mi CIF, ¿vale? Bueno, el CIF ya no existe. O sea, oye, es que yo lo tengo aquí en Madrid, ¿vale? Si tuvieses otro, pues nuestra sugerencia encarecida, evidentemente, es que vayas, por supuesto, con aquellas zonas en las que, digamos, están menos desarrolladas, ¿vale? Y en tercer lugar, no, es que yo tengo mi NIF aquí y es que no tengo, o sea, no tengo ninguna opción de poder optar a presentarme con un CIF fuera de la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿vale? No pasa nada, pero si tienes clientes, porque también a algunos de nosotros nos pasa, ¿no? Que tenemos clientes que un sí pero un no y no quieren llevar a cabo este proyecto, y es que le faltan fondos, y es que el director general no me lo aprueba, y es que el consejo de administración, ¿vale? Este también es
es una palanca, para activar ese proyecto, ¿no? En el que le podéis decir a vuestro cliente o vuestros clientes, oye, tenemos ahora un programa a través del cual os podéis beneficiar directamente y podéis tener una subvención y hasta la financiación del proyecto para llevar a cabo lo que siempre hemos querido y que nunca hemos podido finalmente hacerlo, ¿vale? Entonces, esta reflexión es muy importante porque hay un único beneficiario, ¿vale? El titular que se presenta, por supuesto, ahora veréis, hay un porcentaje que va a explicar ahora José Luis de subcontratación, que ahí es donde podéis entrar vosotros, porque tenéis un cliente o un conjunto de clientes que le puede beneficiar o que pueden activar ese proyecto con ese tipo de fondos, ¿vale? Perdón, quiero hacer ese matiz que creo que es muy relevante de Sí. cara a esto. Sí, de Bueno, hecho, en esa parte, si me permite, amplío, ¿vale? Lo que prevalece a la hora de en qué comunidad está la empresa es el domicilio fiscal de la empresa. Ahora, si tenéis sedes, si tenéis centro de trabajo en otras comunidades y el proyecto, más del 80% del gasto del proyecto lo va a ejecutar el personal de esa otra comunidad, sí que os van a reconocer que os presentáis, por ejemplo, por esa otra comunidad. Caso de, tengo gente en Madrid, tengo gente en Sevilla y el 80% de mi personal propio va a estar en Sevilla. Va a ser considerado como que nos presentamos por Andalucía y por tanto vamos a competir por esa bolsa de los 47 millones que veis ahí, ¿vale? Simplemente acotar eso, de cómo se considera en qué región participas, qué criterios tienen en cuenta, ¿vale? Régimen, concurrencia competitiva, lo que ya he comentado antes, ordenaban por orden de nota y de mayor a menor y están repartiendo fondos. Tipología de actuaciones, aquí importante, hablamos todo el rato de IA, ¿vale? Inteligencia artificial, ¿vale? Pero no es solo IA, no son proyectos de IA los que apoyan, también apoyan, si veis ahí el listado de esas 8 categorías, están apoyando proyectos de conectividad, navegaciones digitales, de ciberseguridad, Internet de las cosas, tecnología avanzada de detección, tecnologías espaciales. De hecho, en el título de la convocatoria, es que no lo he puesto aquí, pero en el título de la convocatoria aparece en proyectos de IA y otras tecnologías, ¿vale? En esas otras tecnologías están pues, ese punto de 2 a 8, ¿vale? Y por lo tanto, como veis, es muy amplio el espectro de realmente de ámbitos o de tipología de actuaciones que podemos tener de cara a esta convocatoria. O sea, que vayamos a una u otra tipología de actuación ni nos aventaja, ni nos resta puntos, ni nada, ¿vale? Ahora lo veremos, pero que no tiene que ser sí o sí inteligencia artificial. Si tenéis un buen proyecto de tecnología avanzada de detección, se va a la hora de evaluar del mismo modo que la tecnología de inteligencia artificial, ¿vale? Luego a la derecha veis el cuadro de, vale, la modalidad de apoyo. Como ha adelantado ya Julio, vamos a tener a fondo perdido hasta un 60% de ese presupuesto en función del tipo de empresa, por un lado, y del tipo de proyecto. O sea, de base, todos los proyectos, como veis, en función del tipo de empresa, van a poder optar de un 25% en cada empresa a un 45% de subvención a fondo perdido. ¿Vale? ¿Y dónde están los 15 puntos que podemos sumar? Pues si estamos en regiones de las regiones menos desarrolladas o Canarias, nuestro proyecto, directamente nos van a dar un 15% más. Es decir, gran empresa va a poder llegar al 40% de subvención y pequeña empresa hasta el 60%. Y la otra alternativa es, vale, ¿qué pasa si estoy en Madrid? ¿Qué pasa? ¿No llego al 60 o cómo hago para llegar al 60? Pues entonces ahí lo que tenemos es la opción de defender o digamos, justificar que nuestro proyecto lo que vamos a hacer es una amplia difusión de esos resultados, de esos desarrollos que hemos hecho en el proyecto. Y entonces, gracias a eso, hablamos en este caso, de pues, hacer alguna publicación en revista, ir a algún evento, a exponer un poco lo que hemos desarrollado. Suele ser algo habitual en otras convocatorias también y fácil de defender. Y eso nos va a dar el llegar a ese 40% en gran empresa, si estamos en Madrid, sin problema, y también al 60% en el caso de gran empresa, de pequeña empresa, ¿vale? Así, esas son las subvenciones a fondo perdido. Entonces, ahora más adelante tengo el detalle, ¿vale? ¿Y cómo financio el 100%? ¿No? Hasta el 100%, ¿qué hago? ¿Cómo me financio lo que queda hasta el 100% del presupuesto del proyecto? Vale, para ese 100%, lo que contempla Red.es es una línea ICO, ¿vale? A la que podemos atenernos y recibir de forma anticipada, en forma de préstamo, sí, esa financiación que no nos cubre este fondo perdido, ¿vale? Presupuesto de proyecto, como también ha comentado Julio, entre mínimo 400.000 euros, máximo los 5 millones, ¿vale? José Luis, un momento perdón que te Sí, interrumpa. sí, sí, sin problema. Que lo has pasado ahí de soslayo ya es muy relevante. Esta ayuda es anticipada, ¿vale? Ahora veréis que es bueno, pero Mm, también tiene una cuestión que es limitante, ¿vale? Que no es tan bueno.
Pero esta ayuda, tanto lo que es la parte financiada como la parte subvencionada, ¿vale? En el momento en el que empieza el proyecto, el dinero estaría en un porcentaje muy alto en vuestra cuenta. Es decir, no hay que bueno, invertir, ¿no?, en esos recursos necesarios para poder llevar a cabo el proyecto y luego después justificar y que te den la ayuda. Por lo tanto, eso también favorece, evidentemente, el que el proyecto desde el inicio pues, se pueda llevar con muchas más garantías y que los que llevamos la cuenta de resultados de la compañía, ¿no?, ese cash flow no se vea afectado. Pero ahora veréis que hay una pequeña limitación de entrada, por supuesto, evidentemente, con todo el sentido del mundo, para que, en este caso, Red.es se garantice la parte subvencionada. Y por otro lado, también ha dicho antes José Luis, o sea, no penséis que del 45 al 60 hay un universo. No, es muy fácil, es decir, es una difusión realmente que, digamos que multicanal, que se puede llevar a cabo pues, tanto en redes sociales como en la aparición, evidentemente, en cualquier tipo de evento, como en la generación de un taller. Esto, bien estructurado y bien planteado, daría opción a ese 60%, ¿vale? Ahora sí te dejo, José Luis, perdona. Vale. No, sí, está. De hecho, luego pasaremos también a posteriori, tengo un poco ese detalle y también lo calificaremos, ¿vale? Puedes pasar así ya a la siguiente diapositiva, ¿vale? En la siguiente diapositiva, ¿vale? Plazo de ejecución, ¿qué extensión temporal puede tener mi proyecto? Lo acotan a 15 meses máximo desde que resuelvan la ayuda, desde que haya concesión. Entonces, esto más o menos lo que habla es el organismo se pone como máximo 6 meses para resolver, más estos 15 meses, podríamos estar en 21 meses desde fecha de presentación, es decir, a partir de octubre, del día 1 de octubre, podemos contar más o menos unos 21 meses de ejecución de proyecto, ¿vale? ¿Qué costes elegibles? O sea, ese proyecto, ¿qué tipo de presupuestos contempla o son elegibles? Un poco los habituales también, ¿vale? Costes de personal. Aquí, importante, únicamente nos van a permitir imputar personal técnico, ¿vale? Queda fuera toda la parte de personal administrativo porque, bueno, lo consideran dentro de esos costes indirectos que veréis ahora. Y también personal de marketing o difusión, entendiendo, ¿vale? Como personal dedicado a lo que sería la comercialización de productos o servicios, ¿vale? Sí que incluyen los gastos de difusión que puede hacer un técnico cuando se va a un evento o a exponer o cuando lo que puede haber en una revista, ¿vale? Para publicar los resultados técnicos del proyecto. Lo que hablamos antes de la difusión, ¿vale? Máximo de coste de personal, 50 euros la hora. A razón de 50 euros la hora es el máximo de presupuesto que podemos meter para una determinada persona. Coste instrumental y material también se puede incluir. Aquí están incluidos tanto amortización como material fungible. Y lo que sí que limitan es que del presupuesto total del proyecto máximo pueden llegar a ser el 30% del total, ¿vale? Punto 3. Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos, patentes adquiridas. Aquí lo que hablamos es de aquellas subcontrataciones que ya mencionaba Julio, ¿vale? Las subcontrataciones. En las subcontrataciones nos ponen un máximo de que sean hasta el 40% del presupuesto total. Ese máximo hay que respetar ese 40%. Y además, ya veremos cómo comprueban esto, cómo quieren hacerlo, pero además hablan de que cuando subcontrato a una empresa externa, el personal que me está prestando servicio desde esa empresa externa tiene que llevar asociado un coste de unos 50 euros la hora también como máximo, ¿vale? Yo creo que esto al final se traduce en las propias ofertas cuando se hace la subcontratación, esa oferta que a lo mejor está dando horas de personal, pues fulanito, quien sea, ¿no? Por un total de coste hora, tantas horas, ¿no? Pues que no supere esos 50 euros la hora. Importante aquí es que no se admite subcontratación de empresas vinculadas ni del grupo, ¿vale? Si estamos en un grupo empresarial, no puedo subcontratar a otra empresa del grupo, ni a empresas vinculadas a la mía, ¿vale? No se admite, directamente es un no. Costes indirectos. Aquí hay un capítulo con el cual lo que hacen es el 15% de los costes que tengo de personal, del apartado 1, se suma a nuestro presupuesto y ya está. Y aquí se considera incluido pues, lo que hablamos, los gastos administrativos, bla, 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 no se piden justificar, ¿vale? Directamente se atañe a nuestro proyecto y listo. Y gastos de auditoría, esto se hace mención a una vez finalizado el proyecto, cuando ya estamos en fase de justificación, que necesitamos recurrir a un auditor externo para que revise pues, las facturas, las cuentas y demás,
pues nos permiten meter hasta un 1,5% del presupuesto total del proyecto. ¿Vale? Con esto configuraríamos pues, el presupuesto de estos proyectos que, como digo, van a 15 meses más 6, 21 meses de ámbito temporal de desarrollo. Y entro ahora a recapitular lo que ya ha comentado Julio, ¿vale? ¿Cómo se cobran estas ayudas? Estas ayudas, ¿cómo se cobran y qué obligaciones tengo? Estoy obligado a recibir un anticipo que el 40% de la subvención de las concesiones. Es decir, de aquí a 6 meses resuelven y me van a decir, te acepto este presupuesto elegible, pues de ese presupuesto elegible, soy gran empresa, por ejemplo, me dicen que el 40% de subvención a fondo perdido, pues de ese 40% de subvención a fondo perdido, el 40% me lo van a dar de forma anticipada. Y para que me lo den de forma anticipada, me van a exigir una constitución de garantías, ¿vale? Unas garantías que voy a tener que formalizar y que tengo que tener, mantener durante todo el proyecto de vida del proyecto hasta finalización de la justificación, ¿vale? Hasta que reciba el pago del otro 60% de la subvención. El pago del otro 60% de la subvención, ¿cuándo lo voy a recibir? Si no hago nada, primero me dan el anticipo del 40% de la subvención y el 60% restante me lo darán cuando termine el proyecto. Tendré 3 meses para justificar y cuando el organismo cierre esa justificación, recibiré el cobro del 60% que me queda. Eso es opción 1. Opción 2, necesito el 100% de la financiación ya. ¿Qué puedo hacer? Recibo ese anticipo del 40% después de la concesión, lo que decía, 6, 7 meses, ¿vale? Y me puedo acoger a ese préstamo ICO del que hablaba, esa línea ICO, que me va a financiar. Voy a elegir yo qué cantidad quiero financiar con esa línea ICO y voy a poder financiar tanto el 60% que me queda por recibir de la subvención como el otro 60% de presupuesto que me quedaba y que no me apoyaban a fondo perdido, ¿vale? Por lo tanto, en esa segunda línea voy a poder tener el 100%, la financiación del 100% del proyecto de forma, digamos, anticipada. Seguramente por plazos eso se traduzca en un anticipo a el primer semestre del año que viene y seguramente mitad de año, si se ha gestionado también el ICO, se podría recibir el importe restante, ¿vale? Ok, esto en cuanto a cobro de anticipo. Y otros aspectos que también, bueno, que algunos ya hemos comentado, los proyectos solo se presentan en modalidad individual, ¿vale? No se admiten consorcios. Luego, ¿cuántos proyectos podemos presentar? Aquí, bueno, Julio, aquí puntualizar, ¿vale? Máximo puedo presentar 3, ¿vale? Aunque dentro de esos 3 únicamente me van a financiar 2, ¿vale? Y luego también hay una referencia en el propio aplicativo a que indiquemos si esos proyectos van a poder tener un uso dual, es decir, si van a poder tener un uso civil y militar futuro, ¿vale? Aunque esto no puntúa ni verifica ahora, no tiene repercusión sobre esa nota máxima que podemos conseguir, ¿vale? Lo del efecto incentivador, por si no lo conocíais, viene a decir que no podemos ejecutar ninguno de los gastos que están contemplados en el proyecto hasta haber realizado y formalizado la solicitud de ayuda. Es decir, que los proyectos han de empezar, cierra la convocatoria el 30 de septiembre, pues a partir del día 1. Y no podemos ejecutar gastos hasta entonces. Vale, y ya por último, creo que esta era ya la última diapositiva, la siguiente. Quería pasar por... Sí, Quiero hacer, creo que es muy importante el sí, último sí. punto, José Luis, ¿no? Sobre todo Vale. las empresas de servicios, ¿no? Que, claro, aquí tenemos realmente no sé, tenemos una vitamina, tenemos una palanca que podemos activar con nuestros clientes para poder llevar a cabo, vuelvo a repetir, esos proyectos, ¿no? Que muchas veces sí, pero luego después no por el presupuesto. Más fácil que esto va a ser complicado encontrar, es una convocatoria realmente que está con ya habéis visto, ¿no? Una financiación prácticamente del 100%, ¿vale? Pero fijaros, ¿no? Si vamos en la modalidad de prestados de servicios, ¿vale? Para aquellos que estéis asistiendo en esta modalidad, ¿vale? Dos apartados muy relevantes. A partir de 15.000 euros, como bien dice ahí, ¿vale? Hay que presentar mínimo 3 ofertas. Ujú. Y ojo, porque
Salvo que me corrija José Luis, esta subvención también se rige por la Ley General de Subvenciones y hay un apartado específico para las subcontrataciones que especifica esto y que además detalla que máximo se puede subcontratar 60.000 euros, ¿vale? A partir de 60.000 euros habría que solicitarlo específicamente, ¿vale? Es decir, vale, oye, yo soy la empresa tecnologiasexponenciales.com, ¿vale? Estamos aquí y tal. Nuestros servicios, la parte cerrada, ¿no? Son 100.000 euros, vale, perfecto. Ya, si supera 15.000 hay que buscar estas ofertas, pero es que si somos finalmente los beneficiarios, a partir de 60.000 euros, el propio beneficiario tiene que presentar una alegación, ¿vale? Y que tiene que ser aprobada para que sea subcontratado, ¿vale? Entonces, aquí lo que queremos detallar como segunda parte que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Es que podemos colaborar, ¿vale? Establezcáis esa vía de colaboración para que ese proyecto se pueda llevar a cabo sin necesidad de pasar por este trámite, que este trámite puede ser frustrante y extendido en el tiempo y posiblemente a lo mejor no con el resultado esperado, ¿vale? Ujú. Sí, ahí puntualizo, ¿vale? En esa parte que estás hablando, Julio. Vale, las subcontrataciones. Esto se traduce en que nos van a pedir que solicitemos autorización al organismo cuando se cumplan los siguientes criterios. Primero, que esa subcontratación sea superior a 60.000 euros y que además exceda el 20% del importe de la ayuda. ¿Vale? Entonces hablamos de más de 60.000 euros y luego, oye, ¿qué subvención tenemos a fondo perdido concedida? Hago el 20% y si se cumplen ambos baremos, nuestra subcontratación tendrá, además de esas tres ofertas, lo de siempre, ¿vale? Porque supera los 15.000, pasar por una autorización del organismo. Entonces se complica un poco más la cosa en la medida en que el organismo se da hasta 6 meses para decirte que sí o que no. Y entonces, pues ya sabéis, el proyecto comienza, no puedo estar 6 meses parado esperando una autorización y demás, ¿vale? Pues gracias porque yo lo tenía en la última línea y se me había pasado, ¿vale? No, 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 Eh, ya nos vale. estamos encontrando, por suerte o por desgracia, y creo que este matiz es muy relevante, ¿no? No, no, sí, Ujú. por supuesto. Las tres ofertas las podemos conseguir, no hay ningún problema, ya, pero estamos yendo a una subcontratación alta y entonces tener en cuenta esas dos variables que son determinantes, ¿eh? Ujú. Vamos. Vale, sí, continúo, ¿vale? Esta voy a ser muy rápido en esta diapositiva, ¿vale? Aquí lo que tenéis son los criterios de evaluación de la convocatoria. Aquí están los 100 puntos y está de dónde vienen esos 100 puntos. Entonces, aquí lo realmente relevante, que quiero que os quedéis con la idea, que de los 100 puntos que tiene la convocatoria, 55 dependen directamente de características de la empresa. No tanto vienen vinculadas al proyecto que vamos a desarrollar. Del proyecto van a depender exactamente pues, esos otros 45 puntos. Vale. Dentro de este cuadro que tenéis aquí, los puntos que dependen del proyecto, ¿dónde están? Pues los puntos que dependen del proyecto están exactamente en el apartado A1, que son necesidades del mercado. El mercado vale 20 puntos, es un apartado de 8 hojas, donde vamos a tener que explicar muy bien cómo vamos a comercializar nuestra solución, qué modelo de negocio va a girar en torno a él una vez ese proyecto se desarrolle. ¿Dónde más están los puntos del proyecto? En los apartados B1 y B2. 10 puntos al grado de innovación, que son una redacción de 4 hojas explicando dónde está ese desarrollo tecnológico que estamos efectuando, esa novedad que planteamos, ¿vale? Y luego el apartado B2, lo que viene a hacer referencia a calidad y metodología del proyecto y metodología de la propuesta es cómo vamos a ejecutar ese proyecto. Aquí hablamos de paquetes de trabajo, ¿vale? De cronograma, de qué recursos voy a destinar, qué personal técnico, hablar un poco de su experiencia, ¿vale? Un poco el cómo. Entonces, en esos tres apartados tenemos los 20, 10 más 15, los 45 puntos que dependen directamente del proyecto. ¿Dónde se encuentran los otros 55 que comentaba era de empresa, en los restantes apartados? Y para los restantes apartados, la forma en que van a tener de evaluarnos va a ser con documentación de empresa pura y dura. Entonces, os digo un poco cuál es, ¿vale? En el tema de posicionamiento competitivo e internacionalización, ahí nos hablan de que les pasemos el modelo 303 para ver si hay exportaciones. Y ya está. O las hay o no las hay. Calidad perdón, voy al apartado punto 3. Propiedad intelectual. Van a mirar qué patentes tenemos registradas y nos van a pedir
que especifiquemos ese número de registro. Si tenemos patentes, nos darán un punto por cada patente. Apartado C, capacidad de gestión de la entidad solicitante. Aquí van a buscar o van a pedirnos qué acreditaciones ISO que vengan respaldadas por ENAC tenemos. Y lo que hacen, dan 5 puntos en función de la naturaleza que tengan esas certificaciones. Si tenemos certificaciones medioambientales, un punto. Si tenemos certificaciones en gestión de la I+D, otro punto, ¿vale? Colaboración con terceros. Este de los puntos que depende directamente de la empresa es el que mayor peso tiene, porque aquí nos jugamos 15 puntos y ¿qué están buscando? Aquí lo que buscan es que el solicitante tenga acuerdos firmados y vigentes con universidades o centros de investigación. Acuerdos como puede ser, por ejemplo, en la contratación de personal en prácticas o una vez termine en los últimos años de carrera, ese tipo de acuerdos, ¿vale? Eh, Luego tenemos el apartado D, que es un criterio excluyente, que es viabilidad económica y financiera. Esto dependerá simplemente de las cuentas de los 3 últimos años, ¿vale? Y del presupuesto que estamos pidiendo. Y se hará un cociente y tenemos que, como mínimo, conseguir 5 puntos sobre 10. Y por último, en el impacto socioeconómico, deciros que lo que van a medir o lo que nos van a pedir será para ver si ha crecido la plantilla, pues serán aquellos informes de tesorería con la plantilla media de los últimos años, ¿vale? Y en medidas de igualdad de género identifica una serie de puestos en alta dirección y nos dicen si tenemos qué número de mujeres se encuentra en esos puestos. Si son 2 o más, ya tenemos los 5 puntos. Entonces, simplemente con esto lo que quiero transmitiros es que si estáis pensando en el proyecto, me encaja este proyecto, este proyecto tiene buena pinta, nosotros el primer paso que estamos dando también es evaluar estas características de empresa y asegurarnos que estos 55 puntos pues también tenemos potencial. Entonces, para eso, ya os comentará también Julio, pero esa parte, por los tiempos que hay, en cuanto tengáis proyectos, avisáis y os damos acompañamiento para ver en qué puntuación máxima podemos aspirar, ¿vale? Muy bien. Bueno, antes de pasar a las preguntas, Mar, como ya lo Mm. acaba de comentar ahora mismo José Luis, vamos a contaros cómo serán los siguientes pasos muy rápidamente y luego Ujú. vamos a responder preguntas que yo creo que ya os las hemos respondido, pero igualmente van a quedar reflejadas aquí. Siguientes pasos. Venga. Esta sesión os vamos a remitir desde TIN Negocios, desde Cámara de Comercio de Madrid, bueno, a todos los asistentes, os vamos a remitir un correo donde vais a encontrar esta presentación, donde vais a encontrar también el preámbulo a la ayuda Reidia Salud, ¿vale? Que no la hemos comentado, pero que esa justamente es para el 15 de octubre y que sigue esta misma línea, pero con líneas de actuación orientadas al ámbito de la salud, como no puede ser menos, ¿vale? Y además vais a encontrar también las indicaciones que tenéis que llevar a cabo a la hora de mostrarnos vuestro interés, ¿vale? Es una plantilla que nos va a servir para hacer ese screening, para hacer ese scoring, por supuesto no 100% vinculante, de cara a esa presentación. Es decir, en base a esta slide que estáis viendo ahora, ¿no? Cómo nosotros vemos con esa capacidad y esa experiencia que tenemos, cómo vemos vuestra propuesta de proyecto, ¿no? Vale. ¿Qué me va a proporcionar Cámara TIC Negocios Waves, ¿no? Y sus colaboradores? Bueno, principalmente lo que vamos a proporcionar primero, este screening, este scoring, evidentemente lo tenéis incluido por formar parte de la comunidad, ¿no? A partir de ese instante, por supuesto, sentiros libres, podéis contar con nuestro acompañamiento en cuanto a lo que es la redacción de la memoria, la adecuación evidentemente al formato exigido, generación de toda generación y coordinación de toda la documentación administrativa para que de forma solvente y garantista lleguemos en tiempo y forma, ¿vale? Bueno, sabemos que queda poco tiempo y por eso también en esta convocatoria, es un servicio que damos desde Cámara, ¿no? Vamos a ser ciertamente restrictivos con las propuestas que se nos presenten, ¿vale? Independientemente de que el scoring a lo mejor no alcance el valor que se esperaba y demás, por supuesto, ni que decir tiene, no vamos a deciros no. O sea, vosotros, si tenéis evidentemente clara convicción en presentarlo, porque luego además se puede a lo mejor bueno, pues reutilizar, evidentemente cambiándole un poco lo que es el alcance, en otras convocatorias, también estaremos a vuestra entera disposición. Pero bueno, como siguientes pasos, esperáis a que llegue ese correo, vais a encontrar evidentemente lo que es el enlace también a la convocatoria, el PDF que estáis viendo ahora mismo, y esa ficha de proyecto que exige que os sentéis, nada, 10-15 minutos máximo
para que la remitáis y nosotros os la devolvamos con esa precalificación, ¿vale? Y esto sería todo. Entonces, ahora, si os parece, salvo que José Luis quiera decir algo más, creo que ya con esto ya No, estaría. aquí lo único a puntualizar, que era la última diapositiva, es que toda la documentación la tenemos que aportar como máximo ese 30 de septiembre. No nos van a permitir hacer subsanaciones, ¿vale? Así que eso es importante porque la documentación que tengamos que recopilar para la presentación y la solicitud tendremos que aportarla en esa solicitud, ¿vale? No nos van a permitir subsanarla posteriormente. Voy a, Así voy que a, era solo eso. voy a traducir un poco las palabras de José Luis, no antes del 30 de septiembre, sino mucho antes del 30 de septiembre, porque Sí, bueno, si estamos el 29, no hay no llegamos, no no hay llegamos. garantías de que se pueda presentar. Y además, lo tenéis que hacer vosotros, que ha puesto certificado, es un formulario bastante gracioso, en fin, por ponerle un poco de humor a esto. Si os parece bien, Marc, damos paso a las preguntas que Sí, nos... porque tenemos unas pocas. Algunas se han contestado por el chat escrito, pero aún así las voy a hacer por si alguien no lo ha visto. Comenzamos con la primera. De cara al programa Redia 2025, ¿cuál diríais que es el error más frecuente que cometen las empresas al presentar su propuesta y cómo evitarlo? Bueno, a ver, lo que nos estamos Mm. encontrando es una fuerte declaración de intenciones, pero a la hora de ponerse evidentemente a aportar lo que es necesario para poder desarrollar el proyecto, la memoria, ¿no? Que tiene que ser bastante ampliada, ¿vale? Y dedicación de calidad del personal, bueno, digamos que está desequilibrado, ¿no? O sea, sinceramente, esto depende más de el que realmente está interesado, seáis vosotros directamente o de vuestro cliente, que de nosotros, ¿vale? Porque nosotros tenemos ese procedimiento perfectamente instrumentalizado, bueno, industrializado, mejor dicho, y tenemos una capacidad, digamos que ciertamente rápida de generar y coordinar toda esa documentación. Pero principalmente esto depende de vosotros. Vale. Nos preguntan también que si una pyme quiere dar el salto a la IA, pero todavía está en fase de ideación, ¿qué recomendación le daríais para convertir esa idea en un proyecto legible? Uf, Mm. no sé, José, o sea, a mí se me ocurren muchas, pero Vale, claro. ¿de Y qué ahí quieres? sería un poco ver, o sea, es ver cómo enfocarlo al final. O sea, supongo que será personal propio casi todo, ¿no? En los siguientes años habría que ver, sobre todo en esta convocatoria, hay que, mencionaba yo la parte de mercado, ¿vale? Es muy importante vale, esto, cómo va a generar mercado en la empresa. Porque si nos vamos a quedar a nivel interno, no sé si va por ahí el enfoque, pero únicamente a nivel interno voy a hacer mejorar mis procesos y demás, ahí no nos podemos quedar, tenemos que ir a mercado, tenemos que hablar de mercado. Entonces eso es lo importante aquí. Eso es, Podemos, habría que ver ese enfoque y podemos ahí. Sí, una sí, cosa adelante, importante. Julio. Este es el mal de la ley de Amara, ¿vale? O sea, porque ahora como Mm, estamos con la IA, evidentemente le vemos una potencialidad que nos opaca el resto, ¿no? Y si no hacemos algo en IA, no tiene impacto. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es la baremación, que ya lo habéis visto, perdón, la ponderación, ¿no? Ahí muy importante el acercamiento al mercado. Es un TRL 6.8, que ahí lo que se exige es una prueba de concepto con datos reales, no el servicio en producción, pero cuál es el impacto o el potencial escenario de penetración en el mercado. Uno. Dos, no solo es IA. Ya lo estoy viendo en los papers que están saliendo, los informes que están saliendo del MIT, del Instituto Tecnológico de París, ¿no? Ojo que el 87% de los proyectos que usan inteligencia artificial van a la basura, ¿vale? Y como habéis visto, la IA es uno de, ¿cuántos, José Luis? De 7, 8 o 9. sí, correcto. O sea, no os acercáis con la IA, que por supuesto nos da muchas posibilidades, pero... Y bueno, y a la pregunta principalmente, este programa pues te ayudaría a llevar a cabo ese proyecto. Ujú. Uno de los asistentes se interesa por el valor añadido que puede aportar un partner como vosotros, como Waves, en este proceso más allá de la financiación. Bueno, nosotros como, digamos que podemos cubrir todo el ciclo de vida, ¿vale? Desde lo que es la difusión que estamos haciendo ahora de forma conjunta hasta la elaboración de la memoria técnica
garantista y solvente con colaboradores, hasta, por supuesto, desarrollar total o parcialmente esos paquetes de trabajo que se exponen dentro de lo que es la elaboración del proyecto, ¿no? Aquí sí es verdad que quiero destacar mucho la filosofía que practicamos, y además lo hacemos con Team Negocios y con cámaras, ¿no? Estos son proyectos que necesitan, en un porcentaje muy alto, colaboración. Entonces, Webes, por supuesto, os va a ofrecer ese acompañamiento solvente en la elaboración de la memoria y en las subsanaciones, que también son un dolor, ¿vale? Y por supuesto puede estar presente también en el desarrollo, pero ni que decir tiene, vaya por delante la parte colaborativa. ¿Qué sectores o tipos de proyectos están mostrando mayor potencial de éxito en las convocatorias de la subvención? Pues lo que ha dicho antes José Luis, es que esto está muy orientado hacia... No. Yo tengo una idea, evidentemente, o tengo un desarrollo, un servicio Mm. que puedo industrializar y que ahora, pues evidentemente, con esa información cualificada y con datos reales, puedo exponer una prueba de concepto que llega al mercado. Y ese mercado puede ser así, que es un mercado de nicho, pero que tiene un crecimiento muy verticalizado, o puede ser un mercado mucho más ampliado, mucho más horizontal, pero con mucha más aceptación. No sé si, José Luis, hay que matizar, pero es que es muy importante la parte de mercados. Es que es muy, esa Mm. es la más relevante. O sea, no me vale que hagamos cosas que luego después acaben y que, madre mía, esto es ciencia ficción, esto no lo voy a ver ni en Regreso al Futuro 6. No, no, no. Esto va de, oye, que lo tengo aquí y que en nada puedo llevarlo al mercado. Otra Pues, pregunta. ¿Cómo debería plantearse una empresa la estrategia de escalabilidad y sostenibilidad del proyecto para que la financiación no sea solo un impulso inicial, sino una palanca de crecimiento a largo plazo? Wow. Esta pregunta, esto no daría para un taller entero, ¿eh? O sea, es que esto, establecer una estrategia, a ver, ni que decir tiene que si vuestra propuesta de proyecto tecnológico subvencionado o financiado a través de este programa incluye tecnologías exponenciales, queráis o no queráis, el tema de la sostenibilidad va en la propia base del proyecto. O sea, ya de por sí, aunque ya sabéis que la inteligencia artificial consume desde por 3 hasta por 80 veces más energía que una tecnología tradicional, pero evidentemente está orientado a la eficiencia de los recursos, ya sean humanos o sean materiales o tecnológicos. Entonces, es una clara apuesta. Y segundo, las tecnologías exponenciales habilitan mucho. Esto es lo que puedo responder ahora mismo mal, porque esto es una pregunta para que hagamos un taller, una discusión. Y además, Cámara tiene recientemente, lo habréis visto, tiene convocadas varias sesiones que hablan justamente de esto, ¿no? O sea, de una parte de esto. Ni que decir tiene que estas tecnologías exponenciales habilitan, pues, bueno, el establecimiento de esa estrategia, el tener muy próxima ese cálculo preciso de la huella de carbono, y bueno, y todo lo que viene después. ¿Vale? Vale. Otra cuestión. ¿Los proyectos presentados tienen que tener obligatoriamente un posible doble uso civil-militar? ¿Se priorizan proyectos civiles o militares como uso principal? no, no tiene por qué, lo acabo de responder ahora en el chat, voy tarde, ¿vale? No tiene por qué ser obligatorio, ¿vale? Ese uso dual. Simplemente sí que quieren que indiquemos si lo tiene o no. Y si lo indicamos que lo tiene, nos piden un pequeño parrafito, 6 7 líneas, explicando por qué podemos justificar que sí que lo va a tener en el ámbito militar, ¿vale? Y no puntúa más ni nos penaliza. Ujú. Vale. ¿Se pueden presentar proyectos cuyo importe sea inferior a 400K? Vale, aquí no, directamente no, y de hecho lo que siempre recomendamos es que mínimo vayamos a unos 450.000. ¿Por qué? Porque si en el proceso de evaluación el organismo hiciera algún pequeño reajuste en alguna de las partidas que estamos solicitando, que tengamos un pequeño margen para que ese reajuste no nos baje a un proyecto de inferior a 400.000 euros y por tanto directamente no elegible, ¿vale? O sea, Por menos de ejemplo, 400.000 euros, no. Sí, por Julio. ejemplo, consideramos nosotros un gasto elegible que luego no lo es, y automáticamente, pues, en ese ajuste que hace Red.es, nos quedamos por debajo del importe mínimo. Fuera. Entonces, Ujú. Vale. Otra pregunta que aunque se ha respondido por el chat escrito, pero como digo, aún así las voy a exponer por aquí. ¿Está sujeta a minimis? No, no es una ayuda sujeta a mínimo.
Vale. Hay una duda con respecto a lo que queréis decir con el concepto mercado versus técnica. Sí, correcto. Ahí lo que venía a hacer referencia en esos criterios de evaluación, el apartado que corresponde directamente a mercado, plan de explotación y plan de explotación supone 20 puntos sobre esos 100 que nos van a evaluar. Y cuando hablo de la parte técnica, me refiero al otro apartado que hay, que es el apartado B1, que habla de grado de innovación. Ese apartado que es donde volcamos donde está ese desarrollo tecnológico que estamos haciendo, tengamos en cuenta que vale 10. Es decir, lo que quería poner de manifiesto que realmente el aterrizaje técnico de nuestro proyecto se va a evaluar con 10 puntos sobre 100, pero es que el aterrizaje de mercado va a valer 20 sobre 100. Entonces, ojo, lo que ya hemos ido comentando, que el mercado aquí es muy importante, el dejar bien atado cómo vamos a comercializar nuestro producto o servicio o un poco qué retorno vamos a tener, ¿no?, en los próximos años a raíz de este proyecto. Ujú. ¿Qué criterio marca la solicitud del importe máximo para una empresa y cuál es la fecha final del todo? Vale. La primera parte, si nos referimos a importe de presupuesto de proyecto, son los 5 millones para toda empresa, independientemente de su tamaño. Y si lo que estamos hablando es de qué subvención máxima puedo solicitar, la subvención máxima depende del tamaño de empresa. Aquí se mira volumen de negocio, se mira número de trabajadores, ¿vale? Y en función de esto, nuestra empresa será pequeña, mediana o grande. Y podremos solicitar, si hemos ido a un proyecto, como hemos comentado antes, vamos a un proyecto con amplia difusión de resultados, pues directamente desde ese 40% para soy gran empresa hasta ese 60% si soy pequeña empresa, ¿vale? Esos son los criterios que establecen qué importe puedo solicitar. Y luego, respecto a las fechas, creo que va más y no sé si me equivoco o no, pero creo que la pregunta iba más un poco en línea de, vale, el dinero, cuándo lo voy a tener y los anticipos, cuándo son, ¿vale? También, El- el pro- la fecha de resolución, la fecha de... Creo que se refiere a eso. Vale, por eso. Sí. Entonces, aquí no puedo. Es verdad que el organismo nunca se moja, dice plazos máximos y ya está. Entonces, siendo optimistas, ¿vale? Siendo optimistas, de aquí a 6 meses de resolución. Entonces, en eso sí, primer trimestre del año que viene, segundo trimestre, recibiríamos el anticipo de ese 40%. Al mismo tiempo que recibamos ese anticipo, podríamos decidir ya si vamos a querer acogernos al ICO y por tanto tener también la financiación del ICO en forma de préstamo. O sea que el año que viene estaríamos recibiendo toda esa financiación si vamos por esa línea. Y la otra opción es, vale, no quiero el préstamo ICO. ¿Hacia dónde se nos van a dilatar los plazos? Pues pongamos que los proyectos seguramente ocupen tanto 2026 como 2027. El organismo, una vez justifiquemos y demás, se nos iría a 2028. Si no vamos a la línea del ICO, seguramente lo que tendríamos es un esquema de recibir un cobro el año que viene, en el segundo, diría más bien segundo trimestre del 40%, y el restante se nos va a ir a 2028 casi seguro, primer semestre. Vale. No sé si, vale, no sé si respondió. Estos son un poco los tiempos y dentro de esos 6 meses, lo que sí que sabemos es que hay dos fases de resolución, digamos. Vamos ahora en septiembre a presentar la solicitud. Sabemos que en 6 meses tienen que darnos la concesión y entre medio habrá un momento, no sabemos cuál, en el que el organismo nos requerirá documentación que tenemos ya trazada, pero que no nos permite aportar ya en solicitud, ¿vale? Que son ese cumplimiento de morosidad, de empresa en crisis, o sea, lo mismo, documentación de proyectos y demás, ¿vale? Eso en Ujú. cuanto al tiempo, lo que se conoce. Vale. Una de las asistentes, bueno, ha hecho una pregunta que ha sido respondida. Voy a dar la respuesta que habéis dado por si Vale, queréis ampliarla y si no, pues para ir un poco más rápido que nos estamos pasando un poco de vale. tiempo. Ella comentaba que son una corporación de derecho público, puesto que son un colegio profesional y que sí podrían ser beneficiarios. Le habéis respondido que no es para instituciones del ámbito público o del tercer sector. ¿Algo que queráis añadir? No, hay un poco lo que comentaba antes. La PASES no dice nada de eso, pero la combo sí que la excluye, ¿vale? O sea que no podría. Nada, Vale, ayudas, bueno, por responder con un poco de esperanza. Mm. Sí que es verdad que este programa no, pero bueno, también lo comentaremos a través de este espacio. Ya tenéis una nueva tipología de kit, ¿vale? Que sí, que el kit digital de espacio de datos, que sí que podéis acceder a esa ayuda, ¿vale? Pero claro, evidentemente las intensidades de las ayudas son mucho menores.
Ujú. Había otra pregunta que era que si la empresa es de nueva creación, que se ha creado en 2025, que si podía acceder y le habéis respondido que sí, que en ese caso los criterios de puntuación varían. No sé Mm, exactamente los dispuestos en vuestra presentación, pero que sí sí. pueden acceder. Aquí lo más relevante, y aprovecho porque también había una pregunta aquí de Inés María Valdeón, ¿vale? Lo más relevante en empresas de nueva creación es que, como no tenemos cuentas, lo que nos van a medir es fondos propios contra el presupuesto que estamos pidiendo en la convocatoria. Se hace un ratio y en ese criterio D, que era excluyente, eso es lo más relevante para empresas de nueva creación. Van a medir qué fondos propios tenemos, qué presupuesto vamos a presentar. En base a eso tenemos que cumplir el ratio del criterio de empresa. Y decía también, mencionaba esto porque Inés María, vale, Inés María Valdeón me preguntaba si depende de esos criterios el máximo de presupuesto que puedo pedir de proyecto. Entonces, sí, porque en el caso del resto de empresas también se hace un ratio, pero con las cifras del modelo 200. Entonces, en el criterio D, según sea ese ratio de presupuesto que pido y mis cifras, pues tendré 0, 5, 10 puntos. Y como mínimo necesito 5, ¿vale? Vale. Bueno, y luego no solo Os- esto, que es digamos que es un desagradable compañero de viaje que tiene que estar con nosotros, ¿vale? Que es el aval, ¿vale? Si, por mucho que consigamos esos 5 puntos, 10 puntos, si no tenemos un aval, Mm. no hay. vale. Prosigo. ¿La subvención va a cubrir gastos anteriores a la convocatoria, anteriores y futuros o solo a futuros? Solo a futuro, a partir del 1 de octubre, porque eso es lo que hemos hablado antes, efecto incentivador. No apoya ningún gasto que esté realizado con fecha previa a la solicitud de la ayuda, así que a partir del 1 de octubre, a futuro. Vale. Aquí hay una puntualización que dicen que el presupuesto total para las regiones menos desarrolladas es de 43 millones, que cree que no es de 47. Vale, yo lo estaba mirando, a lo mejor una rata de mi parte. Yo es que tenía apuntado esos 47 para menos desarrolladas. A lo mejor me he liado, lo puedo verificar, pero vamos, que lo miro ahora mismo si queréis. ¿Vale? Ujú. Si quieres, ¿Cómo ve se, comentándome la siguiente. perdón, ¿cómo se imputan los gastos de personal? ¿Se tiene en cuenta el sueldo bruto más costes de empresa? Correcto, sí, ahí lo que tenemos en la propia convocatoria especifica también la fórmula que tenemos que usar. O sea que os acercaríamos el detalle, ¿vale? O sea que está especificado en la propia convocatoria. Y sí, es lo Hay que, habitual. hay que incluir los Ahí en el costes. fondo. Ujú. Nos cuentan un caso particular de que en el proyecto de esta empresa participará de forma directa un socio. ¿Qué requisitos se deben cumplir de cara a la justificación? ¿Hay límite en el porcentaje de dedicación, facturación y qué documentación se debe presentar? Participará un socio. No sé si hace referencia a su contratación. Lo que Con- hemos hablado, sí. O los gastos de autónomo derivado por ser Vale, socio. autónomo sí que se puede. Autónomo y autónomos directamente vinculados a la empresa y demás, económicamente dependientes de la empresa, sí que se pueden imputar, ¿vale? No solo personal propio. Y a razón de lo mismo, nos van a pedir el coste hora y también estipulan en la convocatoria exactamente cómo calcularlo, ¿vale? O sea, esa casuística está dentro. Os acercaremos el detalle de caso de ir adelante y ya está, ¿vale? Pero sí que está incluida, sí que podéis contratar a un autónomo. Vale. ¿Cómo se... Bernard, Mm. hay muchísimas preguntas, con lo cual me alegro Vale, mucho porque el grado Sí, de interés ha sido alto. Sí que os pediría que hiciéramos una última o dos últimas respuestas a inquietudes y luego, bueno, como todo eso se puede a posteriori contestar, lo haremos, lo digo por no alargar mucho más la reunión. sí. Bueno, he cerrado ya el turno mm, de preguntas, quedan 5 y vamos a intentar meterlas lo más rápido posible, a ver si es viable. vale. ¿Cómo se solicita esa autorización para la subcontratación superior de 6.000 euros? Vale, de 60.000, ¿vale? 60.000 60.000, euros se dan, perdón. ¿vale? Sí. Abrirán en el aplicativo un apartado para ello a partir de la concesión de la ayuda. Es decir, que hasta dentro, que no pasen esos 6 meses, que no se haga esa concesión de ayuda, no podremos acceder a hacer esa petición
al organismo, ¿vale? Y se hará a través del propio aplicativo, ¿vale? Aprovecho y lo que me comentabais antes, en las menos desarrolladas son 43 millones, o sea que sí que había un error ahí en la diapositiva, ¿vale? Menos desarrolladas 43 millones y las más desarrolladas 47, ¿vale? Vale, sí. Sigo. Respecto a los costes indirectos, ese 15% es adicional al máximo de 40-60% en función del tipo de empresa o está incluido en ese porcentaje. Es decir, que si los costes del personal propio ascienden a 1 millón y la intensidad de ayuda no retornable es de 400.000, habría 150 de costes indirectos adicionales aproximadamente que también serían subvencionables. Eso es, o sea, ese 15% lo que hacemos es que en el presupuesto total del proyecto, si tenemos ese millón de personal, el presupuesto total del proyecto en realidad es ese millón más esos 150.000 euros de coste indirecto. Y sobre ese 1.150.000 se aplica el 40% de subvención, en este caso si estamos hablando de un 40%, o sea que ese coste indirecto genera o tiene una parte de fondo perdido, sí. Vale, me quedan 3. ¿A las ayudas se puede presentar uniones temporales de empresas UTES? No, yo creo que no. No, es solo empresas constituidas en España, con domicilio fiscal en España, entonces Vamos a no, checarlo, pero en pero otros lo programas, podemos chequear. vamos a chequear esto, pero en otros programas no. Mm. Ujú. En cuanto al apartado de viabilidad económica, ¿pueden aclarar cuál sería el importe máximo que podemos solicitar y cómo se va a realizar ese cociente? Vale, mira, el apartado de, en el caso de empresas que ya están constituidas desde hace varios años, ¿vale? No son de nueva creación, para que nos entendamos, ¿vale? Aplican 2 criterios. El primer criterio es volumen anual de negocio entre el presupuesto de proyecto, hacen ese cociente y en función de ese ratio se calcula la puntuación. Ese es uno de los criterios. Y el otro criterio es volumen anual de negocio medio de los 3 últimos años entre el presupuesto de proyecto. Con ese cociente, la mayor puntuación que se tenga con alguno de esos dos planteamientos nos da el volumen. Entonces aquí, ¿cómo calculo el presupuesto de proyecto al que puedo ir teniendo los 5 o los 10 puntos? Pues va a depender de ese volumen anual de negocio que tengáis. O del último año o el medio de los 3 últimos años. Se hace ese cociente y en función de qué porcentaje salga, tendremos 5 o 10 puntos. Si queréis, os paso luego un poco el detalle, este detalle, si queréis compartirlo y ves que hay, porque he visto varias preguntas a este respecto, para que directamente vosotros mismos, las empresas, podáis hacer ese numerito rápido y ya está, ¿vale? Una vez que nosotros detectemos, recibamos esa declaración de interés, llegando la ficha y demás, y hagamos ese scoring, acompañaríamos a las dudas que también nos podéis hacer llegar, ¿vale? Como respuesta, esto que estamos comentando ahora. Sí, de hecho, realmente para esta evaluación de criterios, nosotros lo que tenemos preparado es un Excel donde tenéis que completar no más de 10 campos en amarillo, que son volumen de negocio, la cifra del modelo 303 y 4 cositas más. Y de ese modo es lo primero que hacemos una vez tenéis interés en ese proyecto para, desde el primer momento, saber hasta qué puntuación estamos aspirando. Pues obviamente, si vamos sobre 100 puntos, únicamente podemos aspirar a 40, pues al final no estaríamos muy lejos de tener éxito en esta convocatoria. Eso es lo primero que os acercarían. Vale, pues vamos ya con la última. La capacidad del monto del proyecto depende de qué aspectos. Por ejemplo, de los vinculados con el monto del capital Mm. social de la empresa. Sí, esto es lo que comentaba, esta es la duda que yo veía aquí de Inés María Valdeón, ¿vale? Que comentaba antes, según fuéramos empresa de reciente creación, nos entraría en esa ecuación qué fondos propios tenemos y en base a esos cocientes de fondos propios con presupuesto, entonces estaríamos pudiendo alcanzar o no los puntos que necesitamos en esa viabilidad. Y en la otra parte, si somos una empresa ya consolidada, lo que acabo de comentar, los cocientes con el volumen de negocio. Aquí habla de capacidad de monto del proyecto, depende de qué aspectos. Depende de que el presupuesto que estamos pidiendo nos permita llegar a ese criterio excluyente y luego que el proyecto esté entre esos 400 y 5 millones de euros, ¿vale? El tamaño de empresa no nos condiciona el presupuesto que podemos solicitar, ¿vale? Ni hay ningún otro criterio más allá de, dentro de las partidas presupuestarias, respetar esos límites de los que hemos hablado, ¿vale?
Vale, pues antes de que cierre la jornada ya mi compañero Raúl, daros las gracias Julio, José Luis y responder a mensajes que nos están llegando, que sí, os vamos a hacer llegar la presentación junto con el enlace para la grabación del vídeo y una encuesta que por favor os pedimos que nos la rellenéis porque es la única manera que tenemos de mejorar. Así que reitero las gracias no solamente a Julio y a José Luis, sino a todos los participantes y Raúl, cuando quieras poder cerrar ya la jornada. Bueno, pues me ratifico en lo que ha dicho Omar. Agradeceros a las dos partes, tanto a vosotros en esta explicación, que veo que por el número de participantes se ha mantenido durante todo este taller. Felicitaros por la explicación porque creo que ha sido bastante clara. Y bueno, pues los siguientes pasos han quedado claros. Os vamos a enviar esta presentación ampliada y con ese formulario para aquellos que estéis interesados en participar, bueno, pues serán contestados en esa valoración que ha comentado antes Julio. Y bueno, pues que seguimos trabajando para vosotros desde TIC-Negocios, no solo en esta parte. Os adelanto que vamos a trabajar en varias áreas para generar unas comunidades y concretamente una de ellas pues puede ser esta parte de financiación y ayudas para las empresas y que no queden en saco roto, como al principio ha comentado Julio, que tristemente es así, ¿no? Y eso es un criterio que queremos seguir para que primero estéis informados y que sobre todo tengáis un acompañamiento. A partir de ahí, Julio, José Luis, de verdad que muchas gracias. Nos queda un camino largo por recorrer y bueno, no sé si queréis decir unas últimas palabras, dado que nos hemos sobrepasado ya unos 20 minutillos. Bueno, nada, no, yo también dar las gracias evidentemente a vosotros principalmente, ¿no? Y a todos los asistentes que estoicamente, como has dicho, ¿no? Se han mantenido hasta el final. Eso quiere decir que es un buen indicador de cara a que hay interés. Eso queremos, ¿no? Vais a recibir toda la información, estamos a vuestra entera disposición en cualquiera de las modalidades. Y por supuesto, pues nada, que estéis muy atentos a lo que acaba de decir Raúl, porque el ámbito de las comunidades TIC de Cámara de Comercio va a empezar a generar muchísima actividad y sin ir más lejos posiblemente nos veamos en unas semanitas otra vez haciendo un ejercicio parecido a este y otros que ya iréis descubriendo. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias y por favor es importante rellenar también la encuesta de satisfacción porque nos ayuda a mejorar y sobre todo a generar contenidos que sean realmente de interés para vosotros, que es nuestro objetivo dentro de la Cámara de Comercio de Madrid, ¿vale? Muchísimas gracias, repito, a todos. Que tengáis una buena jornada. Muchas gracias.